Muy buenos días. En realidad va a ser bastante difícil compararse con la iniciativa de hacer una presentación en tecnología integrada al cuerpo humano. Y voy a hacer una presentación más bien en retrospectiva sobre lo que representa la historia de una nación y cómo podemos aprender en la experiencia personal de lo que se aprende de la historia de una nación. ¿Y por qué se me ocurrió algo como esto? Simplemente porque hace 500 años un español, Vasco Núñez de Balboa, avistó por primera vez el Mar del Sur, hoy el Océano Pacífico. Y en ese momento realizó la cultura occidental la angostura del Istmo de Panamá. Y con esta angostura, que pudiera ser menos en lugar de más, porque es pequeña, porque es angosta, porque no es muy larga, pareciera ser una desventaja que tenemos como país, y podemos ver cómo Panamá ha catapultado la ventaja de ser angosta, estrecha, pequeña, para representar un país que con 3 millones y cambio de personas se ha proyectado internacionalmente mucho más allá de la escala de lo que es el tamaño del propio país. Y la experiencia personal que nos acompaña sobre este elemento tiene que ver con nosotros mismos, en la idea de que no existe un tamaño pequeño de nosotros que no pueda catapultarse mucho más allá de lo que está confinado dentro de nosotros, ya sea físicamente, y mucho peor, confinado dentro de nosotros desde el punto de vista intelectual, aspiracional, de dedicación y de profundidad para poder hacer las cosas de bien que estamos llamados a hacer. Así que hace 500 años Panamá, que ya había sido descubierta, los españoles descubren el Mar del Sur. Y desde ese momento nace la vocación tradicional de este país de ser entrepuerto de los mundos. Ser entrepuerto de los mundos representa conectividad y representa ir más allá de lo que somos nosotros mismos, que es de la misma manera que pienso que nosotros, como seres humanos, tenemos que ir mucho más allá de lo que somos nosotros mismos. Y solamente en esa medida y en esa escala nosotros logramos hacer una contribución indeleble en la historia personal y posiblemente en la historia de los otros, que podría ser mucho más importante. Es cuando resaltamos el hecho de que alrededor de nosotros hay cosas que son más grandes que nosotros mismos y que merecemos trabajar por ellas. Es que realmente nos convertimos personas que introducen cambios, que son líderes y que son personas que pueden hacer una contribución importantísima a la civilización, al entorno, al país, a la empresa, a la familia. Y es en ese concepto que lo queremos ver. Una vez que la historia panameña descubre el Mar del Sur, el próximo paso que hace la colonia española, y es algo que se le da a Panamá, es la vocación de ser el único puerto fuera de Veracruz donde se hace comercio internacional entre la colonia y España. Entonces nos daba y nos brindaba un elemento de monopolio. 2 ciudades en el continente, Veracruz, como había dicho antes, y Portobelo. Y por eso es que no es extraño que calles en toda Europa tengan el nombre de Portobelo, porque reflejan el origen de un punto de comercio que fue importantísimo durante toda la colonización del continente. Más aún, esa importancia que nos atribuye España a Panamá, en particular a la ciudad de Portobelo, no solo beneficia el comercio internacional, sino que lo hace internacionalmente atractivo. Y al hacerlo internacionalmente atractivo también lo hace el blanco de la voracidad de los piratas y de aquellos que no estaban metidos dentro del comercio. Así es que la proyección internacional del país, así como la proyección personal que cada cual puede dar, en algunas oportunidades viene dictada de afuera. Alguien nos hizo el favor de resaltarnos, de destacarnos, de hacernos sobresalir con respecto a los demás, y en ese momento tenemos que aprovechar esa oportunidad. Hablan los historiadores de que los carretones de plata procedentes del Potosí descansaban amablemente en los parques sin que nadie la cuidara, porque efectivamente la bonanza económica del país era tal que no merecía ni siquiera el pillaje de los nacionales. El pillaje de fuera sí posiblemente, pero de los nacionales no, porque el país disfrutaba de ese tipo de bonanza. Más adelante vino la independencia y en 1821 Panamá independiza de España y se anexa entonces a la Gran Colombia. Entonces este istmo olvidado de una república mucho mayor, entonces pierde la preponderancia que tenía antes. Y en medio de esa dificultad surge la idea de crear a Panamá como nación, de identificarse. Y fue fruto de la adversidad del olvido de Bogotá
lo que nos lleva a los panameños a crearnos como nación. Y en 1850, cuando en medio de Panamá la fiebre del oro permite la construcción del ferrocarril transísmico como la nueva opción de comercio internacional que se proyecta desde fuera y que la aprovecha el país, en ese mismo momento Justo Arosemena aparece con la idea de que el Istmo de Panamá tiene una personalidad propia y diferente y empieza a distinguirse y crear esa calidad única de país, como nosotros también tenemos que encontrar la oportunidad de convertirnos en una persona única por nosotros mismos. Y el Estado Federal del Istmo, que se segrega de Colombia en alguna manera, se declara como una oportunidad especial para que Panamá sea diferente del resto de las provincias o de las naciones que conformaban entonces la Gran Colombia. Terminado el sueño de la fiebre del oro, y otra vez en franco declive, entonces aparece nuevamente la posibilidad de que alguien de fuera defina nuestro futuro. Y la experiencia francesa del Canal de Suez se trabaja en el Istmo de Panamá con el fracaso rotundo no por la ingeniería, sino por no haber considerado debidamente el medio ambiente, ese entorno natural del trópico húmedo y entonces malsano, fruto de tantos mosquitos y de tantas condiciones de enfermedades, que no fue hasta después, con Carlos Finlay, que aparece una solución al problema, y con esa solución al problema, la solución tecnológica que nos permite la construcción del Canal de Panamá. Construcción que se hace fruto de un fenómeno totalmente extranjero, porque la guerra cubano-hispanoamericana no le permite a la flota marítima americana trasladarse desde las Islas Filipinas hasta Cuba. Y entonces surge en la idea de un líder americano la posibilidad de retomar la iniciativa del Canal de Panamá. Y cuando se toma la iniciativa del Canal de Panamá no se hace en los términos que los panameños aspiracionalmente hubieran deseado, sino que viene un empresario francés y cierra un acuerdo a perpetuidad que va a definir por lo menos un siglo de lucha nacional. Y en medio de esa adversidad se crea una identidad común que complementa el concepto del Estado Federal del Istmo y aparece a crear una nueva iniciativa panameña por tratar de lograr su plena integración física y geográfica y política, que no se viene a dar sino hasta el 31 de diciembre de 1999. Entonces, en esos cambios, en medio de esa lucha, en medio de esas ganancias que se van haciendo paulatinamente, así la definición del país, la nación, va creciendo. Así va creciendo la definición del panameño. Y así, en ese mismo modelo también debe ir creciendo la definición de nosotros como individuos. No porque el modelo de Panamá sea el ejemplo que tenemos que seguir, sino simplemente una referencia histórica ya que nos encontramos aquí para poder aprovechar de este entorno y de esta historia una ganancia personal a nuestro propio crecimiento humano. Por supuesto que lo que ocurre después de la integración total de Panamá, con la incorporación del Canal de Panamá, el desarrollo de una iniciativa que catapulta por nosotros mismos, y no dictada desde afuera esta vez, a la expansión del canal y al crecimiento de un país con una hegemonía totalmente diferente, sin una barrera en el medio que separe una parte del país del otro con una jurisdicción diferente. Entonces nos abre la posibilidad de ser integrales por nosotros mismos, no solo como nación, y lo más importante en el caso de la psiquis panameña, nos quita el complejo de inferioridad de ser un país pequeño y tomamos una decisión de abrirnos al mundo por una decisión propia y decidimos ampliar esta plataforma de comercio internacional que va mucho más allá del canal, que incluye los puertos, que incluye la aviación, que incluye todos estos elementos, pero como creaciones propias de Panamá y no necesariamente como sugerencias, imposiciones o decisiones que se tomaron en otros sitios, como fue el caso del ferrocarril o las ferias de Puerto Velo. Entonces es en esa experiencia de crear desde adentro, donde nosotros aprendimos a ser más panameños en este pedazo del siglo XXI. Y es en esa experiencia panameña donde yo creo que debemos reflejarnos como individuos para poder seguir creciendo y para poder entonces en esta oportunidad aprovechar lo que surge de afuera para tomarlo en nuestra mayor ventaja. Aprovechar las desavenencias y las desventuras que nos trae la vida para poder en ese momento encontrar la fortaleza y catapultarnos y crecer mucho más allá. Y en aquellas oportunidades donde nosotros tenemos control de nuestro propio destino, tener el valor, la integridad y el coraje de tomar las decisiones que van más allá de nosotros y nos integran al resto del mundo, al resto de la sociedad y al resto de las personas que nos rodean. Esa es mi presentación de este día.